Bienvenidos amantes de las palabras, devoradores de historias e insomnes de las letras a esta sección de repaso de las lecturas que he realizado en el último mes. Sección que precede, por casualidad, en 3 días del repaso de las mejores lecturas del año, que vendrá dentro de poquito. Ahora hablaremos de eso. Y como todo es nuevo en este canal, pues este tipo de vídeos tendrá una periodicidad o mensual o bimensual, dependiendo de la cantidad de lecturas que junte. En cualquier caso, un poquito de todo lo que tenemos hoy, que lo vamos a pasar a ver enseguida, y que es más que probable que alguna de las lecturas que he hecho te sorprenda y mucho. Sobre todo creo que la quinta, que tiene tela. Así que venga, empezamos, que hay mucha tela que cortar. Miedo y asco en Las Vegas se publica en el año 1971 por Hunter S. Thompson, periodista. No es su primera novela, había escrito unas cuantas, pero esta es probablemente una de las más famosas. La he leído porque me apetece estar leyendo autores beat. De hecho, veréis otro autor de la generación beat que se llegó a llamar en Estados Unidos, ¿no? Con ese tipo de literatura tan específica, tan directa, no tan sucia en muchas ocasiones. Y me parece que uno de los máximos exponentes de ese tipo de estilo, sin duda, es Hunter S. Thompson y este Miedo y asco en Las Vegas, que por cierto tuvo una adaptación cinematográfica interpretada por Johnny Depp y Benicio del Toro, si no recuerdo mal, dirigida por Terry Gilliam, que no conseguí yo verla porque creo que no pasé de la primera media hora aproximadamente de lo nervioso que me puse, cosa que por suerte y con el paso del tiempo he podido ser capaz de leerme la novela, ¿no? Voy a darte mi opinión sobre ella. Voy a contarte un poco el contexto, ¿no? Hay un periodista que le encargan un trabajo, tiene que ir a cubrir una noticia en Las Vegas y le acompaña su abogado, ¿no? Previamente, antes de ir, pues alquilan no sé si un Renault Tiburón, creo que era un Renault Tiburón de color rojo, descapotable, impresionante, y se van, antes de salir, se van por todos los camellos de, creo que es Los Ángeles, recogiendo todo tipo de estupefacientes, todo tipo de drogas y todo tipo de alcohol para agarrar carretera en manta, atravesar el desierto de Nevada y llegar a la ciudad de Las Vegas para cubrir un evento, una noticia que tienen que cubrir. Bueno, no necesitas saber mucho más porque en esencia da igual la historia que te están contando aquí. Lo que realmente es importante es ver la sucesión de canalladas y de tropelías que van haciendo los dos protagonistas, pues por todos los sitios por los que caminan. Es una especie de tour de force de caída al absurdo que si bien te incita a rascar solamente la superficie y quedarte en el meollo, lo primero que te explota en la cara, ¿no? Que es el catálogo de estupefacientes que van ingiriendo, ¿no? Continuamente, y la cantidad de locuras que se desatan, muchas de ellas de echarte a temblar, porque realmente te producen, sin lugar a dudas, ese miedo y ese asco continuamente. De hecho, hay momentos en los que yo me he rayado muchísimo leyendo la obra. Si te quedas solo en esa parte, que rasgas la superficie, la obra es desagradable, es infumable, no deberías leerla y no deberías tocarla con un palo. Te tienes que quedar con otra parte, ¿no? Y es la otra parte de esos años 70, esa decadencia de la época hippie, ese momento en el que el culto a las drogas estaba desatado, totalmente desatado, y estas dos personas son un reflejo absoluto de esa decadencia de la juventud, ¿no? De una juventud ya no tan joven, ¿no? Ya tirando a la madurez, donde han perdido totalmente el norte, donde no saben qué ocurre, donde no entienden lo que está pasando en su mundo, no entienden la guerra de Vietnam, no entienden nada, no entienden que esté Lyndon B. Johnson, no entienden que esté Nixon, no entienden ninguno de los cambios que se han producido en la América de los años 60, ¿no? Y cuando llegan a los años 70, pues están así de locos, ¿no? Es la historia de la decadencia americana, ¿no? De aquellos años 50 maravillosos en América, en los que todo era... El American Way of Life estaba prácticamente tallado en piedra, tallado en mármol, donde todo el mundo tenía perfectamente claro qué era el sueño americano. De hecho, se nombra continuamente en la obra el tema del sueño americano, y no es ni más ni menos que una constatación de la degradación de ese sueño, ¿no? De forma paulatina. Te tengo que decir que la obra no sé si me ha gustado. La he terminado, la he podido leer completa, me he quedado estupefacto, boquiabierto,
ojiplático cuando la he terminado, pero no sabría decirte si me ha gustado o no. Si quieres una experiencia fuerte y demoledora a la hora de leer sin cortapisas y sin tapujos, pusilánimes, por favor, absteneros, sin duda, porque os va a partir en dos esta obra, pero si te atreves y te parece bien, pues puedes atravesar este río que te puede provocar miedo y asco en cualquier momento y hasta llegar a disfrutar, ¿no?, con la obra de Hunter. Pero bueno, es compleja, es complicada. Más que compleja, porque es muy sencilla de leer, es bastante complicada. Aquí tenemos otro exponente, ¿no? Bukowski es otro escritor que también se le puede denominar de la generación Beat, de esta generación americana con esta escritura, exactamente igual que lo de Hunter, aunque no tiene nada que ver en estilos ni nada, pero sí que es cierto que es una prosa dura, directa, sin florituras, sin nada. O sea, solo no busca nada más que narrar de la manera más cruda, en menos palabras y de la manera más visceral, porque realmente esa es la palabra, ¿no? Es la manera más visceral en la que alguien puede contar una historia. Y en este caso es un biopic directo que también publica Bukowski en el año 1971, basada en su trabajo como cartero. Y de hecho fue su primera novela. El título no deja lugar a duda, El cartero, por Bukowski. Y la verdad es que lo que en un momento dado puede parecer una historia, o sea, una premisa totalmente tonta y absurda, que es el día a día de un cartero. ¿Qué interés puede tener el día a día de un cartero más allá de que un día te persiga un perro, ¿no?, y te quiera morder y tengas que salir corriendo? Se convierte en una sucesión de situaciones kafkianas en su mayoría, con poco sentido, interpretadas o vividas en este caso por Bukowski y por su alias, ¿no? Este Henry Chinansky, que lo va a acompañar en muchísimas de sus obras, ¿no? Entonces, esa sucesión de hechos que van pasando poco a poco, ¿no? Ese día a día, el trabajar en el turno de noche, el juntarte con esta persona, el fumarte un cigarro con el ir a casa y pelearte con tu pareja, el dejar a tu pareja para empezar con otra pareja, el vivir situaciones cada vez más, en muchas ocasiones muy extrañas y regadas por litros y litros y litros de alcohol, ¿no? Esa fue la vida de Bukowski y él quiso narrarla tal y como la vivió, porque en esencia estamos hablando de una persona que odia al mundo, ¿no? Odia al mundo en la misma proporción que se odia a sí mismo, por eso se hace lo que se hace y se trata como se trata. Así como él se trata a su entorno, entonces es muy complicado establecer relaciones personales duraderas y demás, ¿no? Y eso es lo que te encuentras en esta obra. Vuelvo a decir lo mismo que la anterior, no es para todo el mundo, es una obra complicada en ese sentido también, porque te puede causar mucho rechazo, porque te narra escenas muy grotescas, con contenidos muy potentes de índole sexual, de índole escatológico y de todo tipo, o sea, y de la manera más cruda, es honestidad brutal, totalmente brutal. A mí me gusta. Tengo ese problema, ¿no?, de que a mí este estilo me gusta, me lo paso bien leyéndolo. De hecho son novelas que se devoran, porque además son capítulos muy cortitos, te los lees muy rápido, y si tienes ganas de algo realmente que te pegue la tripa, pues es un buen momento para entrar. Tiene Bukowski, tiene esta obra, y luego tiene la grande, ¿no?, la más famosa, una de las más famosas que tiene, que es Factotum, que es más de lo mismo, ¿no? Sigue Chinansky con sus aventuras, pero de Factotum hablaremos en otro momento, sin duda alguna. Esta sí que puedo decir que me ha gustado. Desde luego me ha gustado bastante más que Miedo y Asco. Bueno, El perro del hortelano, de Lope de Vega. Lope de Vega, nuestro gran artista, nuestro gran autor del siglo de oro español. Este siglo de oro que de no haber sido español y haber sido de cualquier otro país anglosajón, pues no hubiéramos leído otra cosa en la historia, pero bueno, nos tocó a nosotros. Lo siento por el resto de los países. A Lope de Vega le acompañó Cervantes, le acompañó Góngora, Quevedo, le acompañó Calderón de la Barca, Garcilaso, en fin, una pléyade increíble de artistas y de escritores que bueno, que jamás probablemente en el resto de la historia y en ningún país del mundo se van a volver a producir. Nosotros tenemos el orgullo de haberlos tenido aquí y todos en la misma época, lo cual es cosa que quiero reivindicar y me gusta reivindicar, ¿no? Y trabajar contra la maldita leyenda negra española que bueno. En fin, tenía muchas ganas de volver a leer esta obra, El perro del hortelano, porque de vez en cuando hay que hacer esto, ¿no? Hay que
echarse un poquito para atrás y entrar en estas historias diferentes, en estos recuerdos de obras que leímos probablemente en el instituto, pero que no teníamos la mente preparada para entender muchos de los matices y sobre todo muy lejos de llegar a divertirnos. Y cuando las revisitas años después o décadas después, como es mi caso, y te metes en ellas y tal, entonces te diviertes de una manera increíble, ¿no? Y aquí nos encontramos con la condesa de Belflor, ¿no? Y su secretario Teodoro, que, bueno, la condesa se trae un juego de amor, de te quiero, te odio, de quiero estar contigo, de no quiero estar contigo, de te doy un poquito de cariño, luego te lo retiro, y esencialmente te vuelve un poco loco, ¿no? En todos los aspectos de la vida, hasta el punto de prácticamente enfermar, ¿no? Por parte de Teodoro, que lo pasa realmente fatal. Esto es... ha generado esta famosa frase, ¿no? De eres como el perro del hortelano, ¿no? Que ni deja comer, ni come ni deja comer al amo. Y se ha quedado ya en la cultura popular, ¿no? Y se maneja tal, pues viene de aquí, evidentemente, y viene de este tipo de comportamiento. Un comportamiento que por otro lado, a pesar de estar escrito esto hace siglos, no difiere demasiado de cualquier relación sentimental que ocurre hoy en día, ¿no? Y más fomentada por estos mundos acelerados repletos de redes sociales, donde la gente no se sabe si se quieren, si no se quieren, si les parece bien comprometerse, si no les parece bien, y andamos siempre a vueltas con las mismas historias, ¿no? Por eso conviene muy bien echar la vista atrás y darnos cuenta de que al final no estamos siendo novedosos en prácticamente nada, ¿no? Todo lo que creemos que sentimos como algo genuino ya se produjo en algún momento en el pasado de la historia y alguien lo escribió, ¿no? Como es este caso Lope de Vega con su perro el hortelano. Una lectura incalificable por lo buena, por lo increíble, por lo excelsa, que por supuesto he disfrutado y que recomiendo a todo el mundo que le eche un ratillo y que se eche unas risas, porque se lo va a pasar muy bien con las increíbles frases y sobre todo con esa increíble rima que Lope de Vega hace que vamos, que te transporta, ¿no? Y si después de leer la obra os veis una adaptación teatral, que hay unas cuantas por YouTube, pues la verdad que lo vais a gozar doblemente. Yo os recomiendo que lo hagáis. Bueno, y vamos con El color que cayó del espacio de H.P. Lovecraft, el escritor de Providence, esta persona torturada con una relación tan complicada con su madre que marcó un antes y un después en la literatura de terror, ¿no? Creando ese famoso terror cósmico del que evidentemente herederos y poseedores de derechos, una vez que el hombre falleció, pues se han lucrado a base de bien y la parte buena es que nosotros, pues a nuestros días nos han llegado pues prácticamente su obra íntegra y hemos podido disfrutar de todos los mitos de Cthulhu, de todo Cthulhu, Chulu, como lo queréis pronunciar, cada uno lo dice a su manera, es un nombre impronunciable, dicho por él, y dentro pues de todas sus historias cortas, la inmensa mayoría, porque realmente la gran historia larga que tiene Lovecraft es Las montañas de la locura, que es la única que se puede considerar una novela, el resto son historias cortas, se leen bastante rápido, pues dentro de eso, pues periódicamente voy leyéndolas, ¿no? Las leí hace mucho y las releo porque me encantan, me fascinan siempre. Y El color que cayó del espacio, pues es una buena muestra, ¿no? Llega un meteorito que cae en una granja, de ese meteorito pues se acercan los granjeros, hay una sustancia que sale, un virus, una especie de virus que sale del meteorito que los infecta y los va transformando, ¿no? Esto que hoy en día pues lo podemos ver en cualquier película de serie B, evidentemente en el año 1927, cuando se escribe la obra, pues era algo totalmente novedoso, ¿no? No se le había ocurrido prácticamente a nadie, mucho más allá de la enferma mente de Edgar Allan Poe, pues a pocas personas se les podía ocurrir, ¿no? Pues bueno, pues a Lovecraft sí. Y la verdad que es una historia sencilla, fácil de leer, con la prosa un poco grandilocuente de la que siempre alardea Lovecraft, repleta de sinónimos como si no hubiera un mañana. Es algo increíble. Yo creo que hasta inventó sinónimos Lovecraft y nos los ha regalado, los ha dejado ahí para la posteridad. Y la verdad que, ya digo, se lee muy rápido, no te causa terror, evidentemente, a día de hoy, pero sí que es una muestra muy interesante de cómo funciona el terror cósmico y sobre todo cómo entender la mitología, ¿no? Entrar dentro de esa mitología de una manera sencilla, ¿no? Porque hay muchas veces que la gente le dice, no, para leer a Lovecraft métete en Las montañas de la locura. Bueno, yo creo que es más sencillo entrar por los mitos de Cthulhu, o por la llamada de Cthulhu, o El color que cayó del espacio, por ejemplo, ¿no? Antes que entrar en las montañas.
Lectura que siempre es bien, siempre es bien, siempre es bienvenida y siempre se disfruta, eso sin duda. Si no le has hincado nunca el diente a Lovecraft, pues ya estás tardando. Bueno, vamos con la historia del ojo. De Georges Bataille, o Batel, no sé muy bien cómo se pronuncia, escritor francés, principios del siglo XX, que en el año 1928 escribe esta obra corta dentro de su catálogo de literatura erótica, ¿no? De novela erótica. Yo siempre digo que con el tema de la literatura erótica no llegamos a decir que es como el cine para adultos, porque tenemos que clasificarla como erótica, ¿no? Pero de erótica esta historia no tiene absolutamente nada. Cruza todas las líneas rojas, o sea, absolutamente, y pasa al otro lado de contenido explícito, totalmente explícito y dirigido a público adulto, en todos los conceptos. Y además con una historia extremadamente loca, ¿no? Extremadamente loca, porque nos encontramos a un chico y una chica que se conocen y que entran en una espiral de obsesión sexual y con la muerte, a la que van atrayendo a distintas personas que a medida que se van acercando a ellos, pues van enloqueciendo también, ¿no? Y entrando, de hecho, luego terminan de muy malas maneras, la mayoría de ellos, de todos los que se acercan a esta pareja totalmente desquiciada, ¿no? Que van haciendo a ver qué se nos ocurre ahora y cuál es la siguiente canallada sexual en la que vamos a participar o que se nos va a ocurrir, ¿no? Desde bacanales hasta todo tipo de actos que te puedas imaginar. La historia se devora, te la lees, porque al final es, como digo yo siempre, esto es mirar por el ojo de una cerradura, entonces nos puede mucho. Por eso la literatura erótica, si te entra y te gusta, te haces un adepto total, porque nos interesa mucho, ¿no? Leer estas cosas nos atrae, tenemos ese componente de voyeur todos dentro, ¿no? Entonces pues es muy fácil dejarte llevar. Hay una leyenda alrededor de esta historia, porque cuando Batel la escribe, se publican muy pocas en Francia, muy pocas copias. Evidentemente, tener en cuenta que estamos al principio del siglo XX, los años 20, ¿no? Hablar de este tipo de historias era poco más o menos que convertirte en un convicto, ¿no? Que te metieran en la cárcel. Y mucho más complicado todavía que cruzar la frontera, pero aún así, algunas copias de manera clandestina cruzan la frontera y vienen a la España de la Segunda República, y empiezan a distribuirse, ¿no? Pues por el norte, por Castilla-León y por ahí, algunas copias, pero llegan muy poquitas, llegan como 15, 16, y enseguida el boca oreja pues va acampando a sus anchas y todo el mundo se pone a hablar de esto, ¿no? Hay una escena, por de ahí lo del ojo, ¿no? Hay una escena que luego después emularía Buñuel en El perro andaluz. No emularía porque no es exactamente igual, pero sí que se basaría para la famosa escena del ojo del perro andaluz, ¿no? De la cuchilla y tal. Pues eso, según dicen los mentideros, se inspiró en esta obra, ¿no? Buñuel. No sé yo hasta qué punto eso es cierto, pero bueno, ahí queda la anécdota. En cuanto a la historia, pues desde luego que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. A mí no me ha terminado de gustar. Ya digo que la he terminado de leer por mera curiosidad, y no lo voy a decir, y por puro cotilleo, para ver qué ocurría, ¿no? Al final, para ver qué locura, con qué locura acababa esta historia, pero desde luego es una historia que no recomendaría prácticamente a nadie, a no ser que quieras pasar un mal rato, pero un mal rato desagradable, o sea, porque es muchísimas escenas muy desagradables en general. Pero bueno, ya digo que a veces un día de esto la curiosidad me va a matar, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, me la he terminado, pero tú casi mejor que ni la empieces, ya es cosa tuya, ¿de acuerdo? Bueno, Harry Turtledove nos trae una historia que es esta fuerza expedicionaria. Esta he escuchado el audiolibro, esta no la he leído, no la he tenido en físico. Y bueno, pues me ha resultado, pues de estas cosas que a veces te llegan, ¿no? Y dices, pues bueno, vamos a darle una oportunidad. Hay muchas de estas que le doy una oportunidad y no paso de la media hora, ¿no? O de por ahí, porque me aburren poderosamente. Pero esta en concreto tenía un tono desde el principio, ¿no? Un tono rollo marines, ¿no? Una serie de marines, estamos hablando de un futuro distópico en el que la humanidad ha sido invadida por unos alienígenas, por una raza concreta de alienígenas, con nombres muy graciosos, ¿no? Uno se llaman los Rujarras, con R, que son los que nos invaden, que son como una especie de hámsters gigantes. Y luego están otra fuerza invasora también, que vienen a ayudarnos, a prestarnos tecnología para combatir a
a estos invasores rata gigantes que son como una especie de lagartos, ¿no? Y estos lagartos nos van a proporcionar una tecnología con la cual vamos a poder combatir, ¿no? Porque los rujarras en principio vienen a quedarse con nuestros huertos, nuestros cultivos y etcétera, para una especie de guerra intergaláctica que se está ocurriendo por ahí y de la que no somos ni más ni menos que marionetas. De hecho, el ser humano es un Mindundi en todos los sentidos y como tal pues trata de sobrevivir y de abrirse camino en este mundo desquiciado, ¿no? En el cual pues estamos, ya digo, que en medio de dos bandos. La humanidad toma bando y surge esta historia. Está entretenida porque está contada en primera persona, es muy dinámica, me recuerda mucho a la obra del Hombre del Castillo, ¿no? Esta obra también distópica en la cual los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y ocurren estos saltos, ¿no? entre mundos y esta historia, ¿no? De si realmente esto ocurrió o no ocurrió y qué está pasando, pues me ha recordado bastantes fragmentos a eso, pero sobre todo me ha divertido en el sentido de que es una obra muy canalla, muy sencilla de leer, muy cercana, con escenas muy graciosas. Al final prácticamente todo lo que ocurre es previsible, pero es como cuando te pones, yo qué sé, una película de La Roca, ¿no? Y estás viendo la de Dwayne Johnson, sabes lo que va a pasar, sabes que al final todo más o menos va a acabar bien y eso, pero te va entreteniendo, ¿no? No le pides demasiadas pretensiones y hay veces que la literatura o el cuerpo te pide ese tipo de literatura. Hay personas que a esto jamás le llamarán literatura, pero bueno, para mí lo es. ¿Qué quieres que te diga? Cualquier cosa que esté escrita, por buena o mala, pues no puede hablarse, a lo mejor sí, de alta literatura, esto no lo es, ¿no? Esto es una novelita, te diviertes, te lo pasas bien y oye, pues de vez en cuando pues también hay que tirarle el ojo a este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que ya digo, esta fuerza expedicionaria, este Día de Colón, ¿no? Que es la primera parte creo de una trilogía, si no recuerdo mal, pues me ha entretenido, me lo he pasado bien y es algo que sí que te recomendaría o que le regalaras a alguien que le guste la ciencia ficción ligera, desde luego, ¿no? De andar por casa y de entretenerte, pero oye, no ha estado mal. Y la última lectura del mes ha sido este Shega de Neil Shusterman, obra que hace mucho tiempo que le pasaba ganas, pero mucho, y que por fin he podido abordarla, he podido leerla. Esto se escribió en el año 2017, si no recuerdo mal, empezó la trilogía del Arco de la Guadaña, que es por donde empezaba este tema, y la verdad es que me ha sorprendido porque es una de estas obras mainstream que las he visto en todas partes. Cada vez que iba a las tiendas a las librerías y demás estaban ahí, las anunciaban y tal, y digo, ostras, esto habrá que echarle un ojo un día, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, supongo que a muchos de vosotros también os pasará con el tema del hype, ¿no? Que hay veces que algo os da tanto hype que ya os da hasta ardor, ¿no? Entonces prefiero dejar las cosas que se queden ahí, que se reposen, y si con el paso del tiempo siguen, es que han merecido la pena, porque hay muchas que hacen auge y caída, ¿no? O sea, hacen unos picos de sierra brutales y luego las pierdes de vista y nunca más, ¿no? Entonces, esta en este caso yo creo que ha sobrevivido, ha aguantado bien el paso del tiempo, y la verdad que te encuentras una historia, una distopía futurista, en la cual en un momento dado hubo una guerra, esa guerra había un bando que estaba en contra de una inteligencia artificial que regulara absolutamente todos los aspectos de la vida humana, y que tomara las decisiones, y a resultas de esa guerra, de perder esa guerra, pues se organiza un comando que vigila y decide quién debe morir o no, porque la muerte se ha borrado y hay un grupo de segadores que vigilan todo eso, ¿no? Que se ocupan de que nadie se desmadre, ¿no? Entonces la gente se regenera, vive vidas eternas, pero si incumples ciertas normas, pues viene el segador y se acabó lo que se daba, ¿no? Hasta que has llegado y a tomar por saco, ¿no? Y entonces se elabora un dilema moral que me ha parecido muy interesante, ¿no? Primero, el punto en el que las inteligencias artificiales toman el control de todo y deciden, por ejemplo, cómo distribuir el tráfico, por poner un caso, ¿no? Que se comenta en la novela, cuál es la manera más inteligente de tomar ciertas decisiones políticas, de cómo distribuir los presupuestos generales del Estado, todo ese tipo de cosas que cuando las quitas del esquema de decisiones humanas y la toma una máquina, lo va a hacer, en este caso una inteligencia artificial hiperdesarrollada, lo va a hacer de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que generó estas guerras, y de ahí vienen después los segadores y este grupo, ¿no? Que después tomará una serie de decisiones que harán que se genere este conflicto, ¿no? Un conflicto gigantesco que aún no he resuelto porque solamente me he leído la primera parte, ¿no? No he leído ni la 2 ni la 3, pero que bueno, que me ha parecido una lectura entretenida, divertida en algunos momentos.
que no me ha sorprendido en general, pero sí que creo que Schusterman ha hecho un buen trabajo aquí. Creo que ha hecho un ejercicio de abstracción futurista bastante interesante, bastante recomendable para cualquiera que os guste este tipo de obras distópicas, y yo creo que es una buena lectura, y además me parece también un buen regalo. Si conocéis a alguien que le guste este tipo de obras y tal, me parece una historia muy interesante para regalar. Si no puedes regalarle las 3 a la vez, por lo menos la primera, ¿no? Le pones ahí tal y ya dices, ya el resto, si acaso, ya te lo compras tú. Pero bueno, me ha gustado. Es una de las que desde luego me han gustado bastante. Y estas han sido las 7 lecturas del mes. Yo creo que ha habido un poco de todo, ha sido una montaña rusa, emocional, filosófica y para todos los gustos. La verdad, no todo me ha complacido, es evidente, pero me lo he pasado en general bastante bien con estas lecturas. Pero esto es solo el principio. Recuerda que por primera vez en este canal estoy haciendo este tipo de vídeo y que coincide en tiempo y espacio con este otro que tenemos aquí, que es los resúmenes de lo mejor, el resumen de las mejores lecturas del año, que si aún no lo ves el vídeo, espérate 3 días que enseguida va a estar ahí. Así que venga, dale y recuerda que lo mejor está por leer.